fundamentalmente mi historia es de periodismo gráfico. Yo amo el periodismo gráfico, amo el diario de papel, amo la página impresa. La página impresa no puede ser modificada. Yo creo que una de las grandes diferencias que hay entre el periodismo digital, la web que se está imponiendo día tras día de manera vertiginosa. Algunos hablan de que en algún momento se va a producir la sustitución definitiva del diario de papel por la web, por el diario digital. Ahora vos mirá qué paradoja, porque el diario digital puede ser manipulado. El diario digital el pasado, y eso ya te daría para historias no solamente de corrupción, ¿no? Sino de ciencia ficción. El diario de papel no se modifica, vas a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca de la biblioteca, pedís un ejemplar y entonces querés ver lo que se dijo sobre tal personaje político el 25 de agosto de 1986 y ahí lo tenés, y ahí tenés la columna, lo que se dijo. Hoy, con el diario digital, vos lo cambiás. Sí. Y sí. de hecho ha ocurrido. Sí, claro. De hecho ha ocurrido que bueno, un diario modifica algo y después ¿qué es lo que pasa? En Google sigue apareciendo, porque en la web del diario se modificó, no está más. Pero Google, que lo chupó en su momento, lo sigue reproduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Después presionan a Google para que retiren de Google, o bien judicialmente, o bien... Entonces, es una locura. Es una locura la posibilidad de cambiar el pasado. Me parece muy alucinante, por ejemplo, cuando aparecen esos juicios se ve más que nada en vedettes. No es mi caso, no te veo a vos tampoco muy en el Maipo. Diciendo, probándonos las plumas, claro. Y no lo hicimos en su momento. Sí, en su momento, ahora no me parece. Y dice la vedette, yo quiero ejercer mi derecho a que se cancele mi pasado. Porque antes, claro, ¿no? Porque antes me dedicaba a un comercio inquietante y ahora no, y entonces siguen apareciendo esas cosas y quiero que se borren. Pero fue pasado. Además el verbo cancelar, que claro. el verbo de moda, ¿no? Claro, todo se cancela. Todo se cancela ahora. Sí, se cancela. Ahora la cancelación. Yo decía, bueno, pero si vos te dedicaste a eso y hay fotos tuyas, es como que yo digo, yo no quiero que haya más fotos mías con pelo. Y yo tuve pelo, ¿qué voy a hacer? Y claro. Mirá vos, Steven Spielberg, en el año, yo no sé si viste esta noticia, lo entrevistó la revista Time, celebró el número 100, no puede ser el número 100, los 100 años, creo que la revista Time celebró sus 100 tranquilamente. Años. Sí. Entonces, uno de los grandes entrevistados de la revista Time fue nada menos que Steven Spielberg. No sé si viste la noticia. Lo podés ver, está la entrevista entera en YouTube. Steven Spielberg, uno de sus grandes éxitos, año 1983, fue E.T., E.T., el extraterrestre. Sí. Una película que en el final, que todos los de nuestra generación se acuerdan de esa escena maravillosa en la cual los chicos iban escapando de los agentes del FBI con E.T. camuflado en una de las canastas. Entonces E.T. hace un esfuerzo y los chicos levantan vuelo. Bueno, entonces los agentes del FBI perseguían a los chicos con el revólver en alto, apuntando a los pibes con el revólver. Así se vio la película en los cines en todo el mundo en 1983. En el año 2001, la Universal Pictures relanzó la película y tanto Spielberg como la Universal dijeron: esa escena de la policía, del FBI apuntando a los chicos, y además había habido justo en ese momento una de las tantas masacres, de las masacres tan habituales en Estados Unidos, esa escena no es bueno. Y entonces Spielberg decidió, ya empezaba la computarización de imágenes, no tanto como ahora, 2001, y le borraron las pistolas y le pusieron walkie-talkies.
Entonces vos ves hoy, si vos ves E.T. en la plata, en cualquier, no sé qué plataforma está, Sí, yo, está por todas partes, ya no se alquilan más. Claro, claro. No. DVDs y No vas a hacer y Blockbuster, esas no la vas a conseguir. Exactamente, pero en cualquier plataforma que vos ves E.T. salen con los walkie-talkies. Entonces Spielberg dijo que uno de los mayores, en esta entrevista de Time, de las cosas que más se arrepentía en su vida era haber cedido a esa autocensura Claro. de cambiar, Sí. de cambiar el pasado, porque su película era así. En esa época la sociedad aceptaba ese tipo de escenas, que era violenta, y además la resolución era mucho más emocionante. Obvio. Todos gritaban en el cine cuando, Claro. cuando los policías quedaban frustrados en la tierra Sí, y sí, los sí. chicos levantaban vuelo. Ahora si están con... Además es absurdo verlos Claro, apuntando con walkie-talkies, un handy, claro. Con un handy. Pierden. Sí. Yo con la forma antigua No, está bien eso. Bueno, en esa época hubiese un walkie-talkie. Claro, ahora es el handy. Yo porque soy muy moderno. Bueno, no te distraigo. Yo soy muy moderno, soy un tipo muy moderno y entonces... Bueno, pero creo que claro. esta anécdota de Spielberg ilustra un poco lo que vos me preguntabas con respecto a el consumo de información, pero además no es solamente la forma, sino el contenido. Sí. No es nada más lo digital contra el papel, sino la forma en la que se hace periodismo. Porque yo entiendo que, digamos, antiguamente, cuando no existía el periodismo digital, la competencia de los diarios era la televisión, ¿no? Entonces, en cuanto a primicias, por ejemplo, se moría, para darte un ejemplo, qué sé yo, Orson Welles. Ponele. Se moría Orson Welles, entonces a las 6 de la tarde, me acuerdo cuando murió Orson Welles. me salió ese ejemplo, no sé por qué. No importa. Era en los 80. Entonces, bueno. Estamos hablando de ficción, está bien. Claro, estábamos en la redacción de Tiempo Argentino, el viejo diario Tiempo Argentino, no el actual. Y había, como en todas las redacciones, televisores en lo alto, ¿no? Donde uno... Sí, así como tenemos acá en el estudio el televisor. Entonces, bueno, miro así, murió Orson Welles. Entonces, bueno, yo me pongo a escribir sobre Orson Welles. Yo no voy a dar la noticia al día siguiente. Claro, si ya la sabemos. Al día siguiente de la muerte de Orson Welles, porque la televisión ya me la dio. La radio, la televisión. Claro. Los medios audiovisuales tienen la ventaja, claro, o tenían la ventaja, porque ahora sale todo a la vez, claro, sobre el periodismo gráfico, de anticiparse a las noticias. Pero ¿cuál era la función del periodismo? Salvo cuando no existía ni radio. Claro. La radio. Sí, radio sí. Pero vos ves muchas veces en las viejas películas. Claro. Viste que Mirá, llegaba. Se hundió el Titanic. Claro, no me jodas. Exacto. Claro, ¿cuándo? Hace 10 días. Claro. Sí. Sí. Bueno. Entonces, vos lo que hacías, ya no titulabas, murió, sino, bueno, Orson Welles. Sí, una figura destacada. Y una nota de análisis, cosa que ni la televisión ni la radio podían hacer, una nota de análisis. Tampoco tienen tiempo de repente, porque el tipo dice, bueno, tenés 30 segundos para contar, se murió fulano. Bueno, exactamente. Te doy aire, cuándo nació, cuándo murió, y lo más importante, si dejó herencia, y cómo se está negociando eso. Vamos por el lado frívolo. Sí. Pero yo creo que eso ocurre en el nivel masivo. Pero creo que hay otro nivel de consumo cultural, de consumo periodístico e informativo, de un público, una audiencia que quiere algo distinto, un público que busca un tipo de consumo cultural distinto, ¿no? Desde alguien que decís, bueno, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de cine. Bueno, no me cuentes que la actriz tuvo 5 novios o que el actor tuvo 20 novias, porque no me importa. Contame qué sabe hacer, cómo lo viste, qué te pareció, qué fue lo mejor, qué fue lo peor, cómo funcionó el elenco. Explícame. Claro. Ahí te voy a dar otro ejemplo más que viene a cuenta de lo que hablamos hace un ratito, de la modificación
entre lo digital y lo gráfico y cómo cambia hoy, ¿no? Vos, el crítico de teatro, el crítico de música, qué sé yo, iba a ver un espectáculo. Y entonces, ¿qué hacía? Volvía a su casa, lo meditaba, tenía la mañana del día siguiente para reflexionar y escribir, y la crítica aparecía a los 2 días. Claro. Es decir, la obra se estrenaba, ponerle un martes a la noche, el crítico la entregaba al día siguiente, el miércoles, y aparecía el jueves en el diario de papel. Hoy se estrena una ópera en el Colón, a las 2 horas tenés la crítica, sí, después de terminada. Es sí, imposible. Sí. Es imposible. Es decir, hay una exigencia de tener ya. Sí, pero no la noticia, el comentario, sí, la crítica, el análisis. Yo vi cosas una obra no centrada en César y en el episodio histórico, sino centrada en el personaje de Bruto. Bruto es un personaje riquísimo. Sí. Es decir, uno tiene la idea de Bruto como el asesino, únicamente. Te quedas muy asesino, corto. Tú también, hijo mío, la frase que hizo famosa Shakespeare en su obra, que después tomó también Quevedo en la vida de Marco Bruto, y ahí quedó. Es decir, la primera imagen que tiene es el asesino. Pero Bruto fue mucho más que eso. Bruto fue un filósofo. Bruto fue la persona a la que más admiraba Cicerón. Tiene una correspondencia enorme Cicerón con Bruto. Cicerón le dedicó un libro que se llama De la Oratoria, Bruto o De la Oratoria. En fin, para no hacerlo tan largo. Y el personaje de Bruto, si vos lo mirás detenidamente, cosa que ni siquiera está en la obra de Shakespeare, es un personaje tanto o más contradictorio que Hamlet. Y eso fue lo que a mí me atrajo de ese personaje. Es decir, cuando Barney Finn me comenta que quería hacer un Bruto de cámara, yo enseguida se me prendieron las lamparitas y no le dije nada. Por esas casualidades, yo estaba viendo esa noche, o la noche siguiente, yo estaba viendo la película de Ariane Mouchkine, la cineasta francesa, la película 1789, que es la película de 5 horas que ella hizo sobre la Revolución Francesa. Extraordinaria película. Se puede ver online. Y uno de sus personajes era Saint-Just, uno de los más radicales revolucionarios, más que Robespierre, qué sé yo, el primero que pidió la guillotina para toda la corte de Versalles. Y me pongo a leer las memorias, o parte, no todo, una parte de las memorias de Saint-Just, pues me atrajo el personaje. Y Saint-Just tiene como referencia Bruto. Y sobre todo una frase, dice, si Bruto no mataba a Julio César, se mataba a sí mismo. Sí. Entonces, Barney me llama esa noche por otra cosa, qué sé yo, y yo le digo, ¿sabes, Oscar? Que yo, un poco intencionadamente, sí. digo, estoy leyendo las y Saint-Just dice, pero mira qué interesante, me dice. Cortamos y a los 20 minutos me llama. Quedó el bocho me dice, ¿querés que trabajemos juntos? Claro. Para mí fue. Claro, es Oscar Barney Finn. Claro, Oscar Barney. Claro. Y ahí empezó ese trabajo en colaboración. En la obra son 2 Brutos, pero yo te diría que hay, por eso lo rico del personaje, yo te diría que hay 3 Brutos. A diferencia de Hamlet, hay 3 Brutos. Tenés el Bruto, que es el hombre torturado con el tema de la identidad. Él no sabe si es hijo o no es hijo de Julio César. En un momento se pregunta, ¿soy un bastardo? Le pregunta a Cicerón. ¿Soy un bastardo? Y no había ADN. O soy el descendiente, porque Bruto, es otro hecho histórico que no está en la obra más que aludido, porque si no, no puedes hacer de una obra de teatro un manual de historia. No, claro, en embole. Claro. Entonces, pero Bruto, es decir, el Bruto que conocemos, es descendiente en línea directa de el asesino
de Tarquino el Soberbio, que fue el último rey de Roma, del año 500 antes de Cristo, 509, asesina al último rey de Roma y funda la República. Es decir, el fundador de la República es el tatara abuelo del Bruto este, que él repite el gesto, como diría Borges en su cuentito, repite una trama. El cuentito de Borges es la trama, claro. Repite una trama para que se cumpla la historia. Entonces tenés ese primer Bruto, el Bruto que es el que tiene conflicto con su identidad. ¿Es mi padre o no es mi padre? El segundo Bruto es el Bruto filósofo. Es el Bruto filósofo y el Bruto convencido de los ideales republicanos, que va junto. El político y el filósofo van juntos. Era un estoico, él se formó en Grecia, pertenecía a la escuela de los estoicos y estaba convencido de la legitimidad republicana. Sí, ese es el segundo Bruto, el Bruto pensador, que obviamente estaba en contra de el rumbo hacia donde quería ir la historia. Él veía que con Julio César se venía no la monarquía, se venía el imperio, que después concretó el hijo adoptivo Augusto, Octavio llamado Augusto. Bueno. Y el tercer Bruto es el Bruto que sí está en la obra, del cual hacen todos los demás un móvil, lo usan esa imagen. La madre le dice en la obra, ¿no te das cuenta que te están usando? Sos el instrumento de estos asesinos. La madre es amante de Claro, la madre, claro, que era la novia. Claro. Entonces, por eso te digo que para mí fue el descubrimiento. Me puse a leer bastante. Claro. El descubrimiento de este personaje. Porque fíjate vos que Hamlet, en todo caso, es casi unidimensional, tiene una sola duda. Sí. ¿Matar o no matar sí. al asesino? Pero el padre, si bien a través del fantasma, se le aparece y le dice, la serpiente que mató la vida, que tronchó la vida de tu padre, es el que ciñe la corona, es decir, Claudio, tu tío, mi hermano. Tío jodido. Claro. Hamlet familia, sabía, ¿no? Hamlet sabía. Sí. Bruto no sabe. Bruto no sabe.